Hermanos, les invito a buscar en la palabra del Señor el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. Dice la Biblia: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Señor, gracias por tu palabra. Ahora nos disponemos a estudiarla. Te pedimos que tú nos ayudes a entenderla con tu Espíritu Santo, que tú ilumines nuestras mentes para comprender estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Confirmación Divina del Mesías, y está basado en estos dos versos, estos dos versículos que marcan una especie de transición de lo que hemos estado mirando, o sea, la historia de Juan el Bautista hacia Jesús. Todo hasta este punto ha estado sentando las bases para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio que se inicia aquí en su bautismo. Y este será el enfoque y el tema del resto del Evangelio de Lucas. Este pasaje también es uno de los textos trinitarios, y digo trinitario porque aparecen las tres personas de la Trinidad, uno de los pasajes más trinitarios en el Nuevo Testamento. El Padre que habla, el Espíritu que desciende y Jesús que es bautizado. Aparecen simultáneamente. Y esto refuta una herejía conocida como el modalismo. También hay otro nombre con el cual se le conoce, que es el sabelianismo, debido a Sabelio, que fue su más destacado defensor en la iglesia primitiva. Pero era una herejía. Y aunque fue una herejía antigua, no ha desaparecido. En nuestros tiempos todavía existe. Se trata específicamente de una enseñanza que hoy se propaga a través de los grupos llamados unitarios. De estos grupos, el más grande es el de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. El modalismo niega la enseñanza bíblica de que Dios existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que las tres personas, también por la Biblia, son Dios. Sin embargo, el modalismo o el sabelianismo, enseñado hoy por los unitarios, ve a Dios como una sola persona, el Padre, que se manifiesta a veces como el Espíritu Santo y en otras ocasiones como el Hijo. Por eso se llama el modalismo. Se manifiesta de modos diferentes. Este es un punto de vista, hermano, que es insostenible a la luz de las verdades de las Escrituras. No solo por este pasaje, sino por otros en los que también se distingue claramente las tres personas de la Trinidad. Nosotros creemos en la enseñanza, no es que hay tres dioses, un Dios que subsiste eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de esas tres personas son personas independientes, o sea, diferentes. El modalismo es una herejía, un Dios manifestado, un Dios que se expresa de tres modos diferentes. Es una herejía. Pero también hay otra herejía que se llama el triteísmo y enseña que hay tres dioses diferentes: Padre, Hijo
y Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado con estas herejías? Que sencillamente se han ido a un aspecto de la verdad. Hay tres personas, sí, pero no tres dioses, un solo Dios. Esas tres personas son Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí. Son Dios, como dice la Biblia, pero no es un Dios que se manifiesta de tres modos siendo la misma persona. O sea, tomar estos aspectos y enfatizarlos lleva a la herejía, como ya hemos estado mirando, el modalismo y el triteísmo. Nosotros creemos las dos cosas, o sea, creemos que hay un solo Dios y creemos además que ese Dios se expresa en tres personas diferentes, distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Puedo explicarlo? Bueno, teológicamente. ¿Mi mente logra concebirlo a profundidad, entenderlo? La verdad que no. Eso es lo que llamamos paradojas, de las cuales la Biblia está llena de paradojas. Pero no es que la Biblia tenga errores. Esto habla más de nosotros que de cualquier otra cosa, de nuestra incapacidad para poder comprender a profundidad verdades que solo podemos aceptarlas por fe. Ahora, mirando este texto, se puede abordar mirándolo en relación con cada una de las personas de la deidad. El bautismo del Hijo, la unción del Espíritu Santo y el testimonio del Padre. Vamos entonces a mirar el bautismo del Hijo. En el verso 21 dice la Biblia: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. El bautismo de Jesús no fue, como algunos imaginan, un asunto privado. Dice la palabra: cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado. Había estado durante 30 años en el anonimato. Esto había llegado a su fin. Iba a iniciar su ministerio, lo iba a iniciar públicamente. Y aquí dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, o sea, todo no se refiere a la nación entera de Israel, o ni siquiera a todos los que acudieron a escuchar a Juan. No todos los que habían oído el mensaje de Juan se arrepintieron. La Biblia lo dice en Lucas capítulo 7, verso 30. Lucas indica que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Sin embargo, todos los que respondieron a la predicación de Juan, todos fueron bautizados. En este momento intenso del ministerio de Juan, Jesús vino con las multitudes para ser bautizado. Ahora, traten de imaginar la escena. No había nada que llamara la atención en la persona de Jesús físicamente. No hubo nada que lo distinguiera. En realidad no había hecho milagros. Tampoco tenía alrededor de su cabeza un halo de luz. Su gloria divina estaba velada. No usaba ninguna vestimenta mesiánica especial. Externamente Jesús se veía como cualquier otro hombre judío. Bueno, de hecho, Juan ni siquiera lo reconoció al principio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 31, dice la palabra de Dios: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Es algo interesante, sobre todo porque sabemos que Jesús y Juan eran parientes, pero habían estado viviendo en regiones distintas. Juan había estado viviendo en el desierto de Judea. Jesús había estado viviendo en Galilea. Y no hay indicios, al menos en la Biblia, de que alguna vez ellos se hubieran visto antes de este incidente, que en realidad sería el único encuentro entre ellos. El ministerio de Juan continuaría solo por otros 6 meses antes de ser encarcelado y terminar
ejecutado. El relato de Mateo cuenta que Juan estuvo muy renuente de bautizar a Jesús. En las palabras de Juan, en Mateo capítulo 3, verso 14, dice que se le oponía. Esta palabra, este verbo traducido oponía, expresa intensidad. Y el tiempo imperfecto sugiere un diálogo entre Juan y Jesús, en el que Juan expresaba su oposición a bautizarlo. Vamos a leer como dice en Mateo 3:14, si alguien puede leerlo. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Ahora, ¿por qué se le oponía? ¿Qué tenía en contra de bautizar a Jesús Juan? Bueno, ese bautismo de Juan implicaba una confesión pública de pecado y de arrepentimiento. Juan no estaba dispuesto a bautizar a Jesús porque sabía quién era él. Sabía que era el Santo Hijo de Dios. Y no, según el enfoque y la perspectiva de Juan, no debía su Señor experimentar ese bautismo de arrepentimiento. Es también probable que a Juan le preocupara que las personas se formaran un concepto equivocado acerca de Jesús y que pensaran que él, al bautizarse, lo que estaba haciendo era reconociéndose como un pecador más. Pero la actitud de Juan era infundada, como pronto el Señor le aclararía. Jesús tenía un propósito, y un propósito específico al ser bautizado. No fue ese propósito, como afirma el Evangelio apócrifo a los hebreos, que lo hizo para complacer a su madre y a sus hermanos. Tampoco fue para que el Espíritu de Cristo pudiera morar en él puramente humano, en el puramente humano Jesús, como enseñaban los gnósticos. Tampoco fue para afirmar el ministerio de Juan o para proceder como si él fuera pecador a fin de anticipar su obra de llevar el pecado en la cruz. El propósito, al ser bautizado por Juan, Jesús lo establece. En Mateo capítulo 3, verso 15, donde él le responde a Juan. ¿Qué dice Mateo 3:15? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y según Juan, vamos a buscar allí Juan capítulo 1, verso 33, Dios le ordenó a Juan el Bautista que lo bautizara, o ordenó a Juan el Bautista que bautizara. ¿Qué dice Juan 1:33? O sea, Dios quería que las personas se bautizaran, que los justos lo hicieran. Además, todo aquello que Dios requería que los justos hicieran, Jesús lo hizo. Por eso Él dice, porque conviene que cumplamos toda justicia. O sea, Él hizo incluso cosas que personalmente no necesitaba hacer. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, la Pascua. Él participó de la celebración de la Pascua. Ustedes recuerdan que esta celebración era una representación de la liberación que Dios había operado del pecado de su pueblo. Jesús no tenía absolutamente ningún pecado del cual ser librado y Él participó de la Pascua. La vida perfectamente justa de Jesús no solo fue una demostración de su deidad, sino que también fue algo esencial para nuestra salvación. El apóstol Pablo explica esto en otras palabras, que dice segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5,
verso 21. No es que Jesús, ya esto lo he dicho otras veces, se volvió un pecador, sino que Dios lo trató como un pecador. Trató a su Hijo como debíamos ser tratados nosotros. Dios imputó, que es la palabra, a Jesús en la cruz todos los pecados de aquellos que creeríamos en Él. Y a nosotros, Dios nos imputó la justicia de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, Dios nos ve como justos en Cristo. ¿Somos justos nosotros? En ninguna manera. Sin embargo, Dios nos ve a través de Cristo. Y esa es la razón por la que tú y yo podemos entrar al cielo. No hay otra. Y la realidad es que Dios trató a su Hijo como si hubiera llevado las vidas pecadoras de aquellos por los que vino a morir. Y a nosotros nos trató como si hubiéramos llevado la vida perfecta e intachable de Él. Piénsenlo de esta manera. Y piénsenlo como algo que es obvio. Si Él simplemente hubiera descendido del cielo para ser crucificado y hubiera resucitado 3 días después, no habría habido vida justa para imputar a los creyentes. Él vivió una vida justa. Él vivió tal vida. Por eso Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 3, en el verso 9, pudo decir: ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese es el gran milagro de la salvación. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma. Por eso es imposible que un hombre pueda llegar al cielo, un hombre pecador, como todos, por sus propios medios. Aunque los 3 evangelios sinópticos registran el bautismo de Jesús, cumpliendo, como dije, la justicia de Dios, solo Juan, Lucas únicamente observa que Jesús estaba orando. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. La oración era parte de la vida del Hijo de Dios. Era parte de su propia conducta. Durante su bautismo, y como ocurrió a lo largo de toda su vida, Él mantenía una comunión ininterrumpida con el Padre, excepto por ese momento en que exclamó en la cruz aquellas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde el principio de su ministerio hasta el mismo final, Él mantuvo una comunicación constante con su Padre en oración. Y lo hacía una y otra vez. Hasta este punto, en el bautismo de Jesús, había sucedido lo mismo que con todos los demás. Pero lo que ocurrió a continuación fue totalmente trascendental y diferente a cualquier cosa que se haya producido antes. Mientras Jesús subía del agua, todavía orando, ¿qué ocurre? El cielo se abrió. Bueno, es interesante, porque esto sucede varias veces en la Biblia. El cielo se puede abrir. Claro que sí. Cada vez que esto sucede en la Biblia, Dios se manifiesta de alguna manera o habla o ambas cosas. Y les decía que sucede varias veces en la Biblia.
Es como decir que el cielo y la tierra se comunican. Ahora, cuando estoy hablando del cielo, ustedes saben a qué yo me refiero, ¿no? Al tercer cielo, no al cielo inmediato que usted y yo vemos con las nubes, el color azul de día y la oscuridad tenebrosa de noche. Después de este cielo viene el espacio estelar, lo que se llama el cosmos, que según los científicos es infinito. Y después el tercer cielo, que es la morada del Dios vivo, donde se asocia con su presencia. Cuando la Biblia dice que el cielo se abre, es que hay una comunicación directa entre ese cielo, el tercero, y la tierra misma. Y les dije que esto ocurre varias veces en las Escrituras. Esteban, por ejemplo, dice Hechos 7:55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y gritó, ¿qué dice? Hechos 7:56. El 56 ahora. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Los cielos abiertos. Miren, en la eternidad, esa comunicación va a ser para siempre. Porque la eternidad va a ser en cielo nuevo y tierra nueva. Yo me inclino a pensar por la Biblia que va a ser esta misma tierra transformada y purificada totalmente. Sobre todo porque la Biblia, cuando emplea la palabra nuevo, la palabra que emplea lo que se refiere es eso, una transformación, una regeneración. De hecho, el Señor Jesucristo habla de la regeneración. Pero al final, la eternidad va a ser en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo de Dios, se posará en la tierra y el cielo mismo se unirá con la tierra. Bueno, aquí Esteban pudo ver el cielo abierto. En Apocalipsis capítulo 19, verso 11, el apóstol Juan, dice también la Biblia, vio el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En el bautismo de Cristo, así como en la transfiguración y en Juan 12:28, Dios habló desde el cielo. Pero antes de que lo hiciera, otro acontecimiento ocurrió. Ya vimos el bautismo del Hijo. Ahora quiero que consideremos este otro acontecimiento que es el descenso o la unción del Espíritu, verso 22, primera parte que dice, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma. Claro, aquí no dice en ninguna parte que el Espíritu se volvió una paloma, ¿verdad? O que es una paloma, dice como forma de paloma. El hecho de que el Espíritu Santo descendiera y permaneciera sobre Jesús no implica en ninguna manera que él no tuviera el Espíritu Santo. Y aquí es donde está el aspecto trinitario nuevamente. Aunque son personas diferentes, los miembros de la Trinidad han estado eternamente en comunión mutua, sin ninguna brecha, en esa unidad esencial en Dios. Acuérdense que aunque hay tres personas, hay un solo Dios. Por eso nosotros somos monoteístas. Monoteístas. Jesús y el Espíritu Santo siempre han estado en perfecta comunión. Fíjense que Romanos capítulo 8, verso 9 llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Ahora aquí dice que desciende el Espíritu Santo sobre él.
Ahora piense lo que esto fue tan solo un hecho simbólico, que públicamente manifestaba la atribución de poder para la vida y el ministerio de Jesús. Para poder entender esto, tenemos que entender qué fue lo que ocurrió en la humillación de Cristo, en su despojamiento divino. Como dice Filipenses capítulo 2, que se despojó a sí mismo. Primero, nunca dejó de ser la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Él es eterno, Él es Dios. Lo que en la encarnación a esa persona divina se le agregó la naturaleza humana. ¿Hasta cuándo se le agregó? Es una pregunta interesante. ¿Hasta cuándo estará esa unión hipostática, que es como se llama en teología? Una sola persona con dos naturalezas. A ver, díganme ustedes, ¿hasta cuándo Jesús será humano? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que Jesús fue humano solo hasta que murió? ¿Cuántos creen que Jesús fue humano hasta que murió? Entonces, ¿quién resucitó? ¿Solamente el Jesús divino? ¿Cómo creen que Jesús está en el cielo? ¿Solo como Dios? ¿Como hombre? Y como Dios. Si no, la Biblia no dijera primicias de los que durmieron es hecho. Lo que está diciendo es que Él es el primer hombre en ser resucitado. No, sabemos que no era un simple hombre, que es Dios también. Pero esa unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana se produjo para nuestra salvación y se mantendrá por toda la eternidad. En otras palabras, Jesús está en el cielo con un cuerpo físico, glorificado, semejante al cuerpo que tú y yo tendremos cuando resucitemos. En otras palabras, nosotros en el cielo veremos a Jesús físicamente y podremos estar en contacto con su persona físicamente, independientemente de toda la relación que tendremos con Él, también en el sentido espiritual. Ahora, en ese despojamiento, el Dios que se hizo hombre tomó la decisión de no hacer uso de sus atributos divinos. No es que los perdió, sino que Él se humilló y se despojó, se autolimitó, decidió no hacerlo. Ahora, no significa eso que en su naturaleza divina no se expresaba una y otra vez su propia deidad. Por ejemplo, una de las cosas que Él hizo al hacerse hombre fue que se autolimitó a un cuerpo y a estar en un solo lugar a la vez. Sin embargo, físicamente, pero no perdió la capacidad de saber todo lo que pasaba en todas partes. De hecho, aún siendo hombre, podía saber lo que había en el corazón de los hombres. Aún así pudo decir, te perdono tus pecados. Aún así tuvo poder para dar vida a los muertos. Pero Él se autolimitó. Y eso nos ayuda a entender la función que existió en la persona misma del Espíritu. El Espíritu Santo se convierte en el mediador entre la naturaleza divina y la naturaleza humana del Señor. A partir de la milagrosa concepción de Jesús, el Espíritu estuvo implicado en todos los aspectos de la vida de Cristo. El Antiguo Testamento registra muchos casos de la venida del Espíritu sobre individuos para ungirlos y usarlos a su servicio de una manera muy especial.
Sin embargo, todos estos hombres en el Antiguo Testamento estaban limitados en sus capacidades. Eran personas pecaminosas, caídas. Pero Jesús no, porque Jesús era Dios encarnado y Dios le otorgó el Espíritu sin medida, que por cierto también es otra persona. No es una simple fuerza activa. No es el mismo Jesús en otro modo. No, es otra persona. La Biblia dice que habla. La Biblia dice que se le puede mentir. La Biblia dice que escoge. La Biblia dice que tiene poder. O sea, es otra persona. A lo largo de toda la vida de Cristo, incluso en su crecimiento, su obediencia sin pecado, su triunfo sobre la tentación, su predicación, sus sanidades, la expulsión de demonios, su muerte, todo esto estuvo manifestado también por medio del poder del Espíritu Santo. De hecho, dice la Biblia que cuando comenzaron a decir que él lo hacía por Beelzebú, fue cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un milagro, una maravilla. Se debe destacar que esto de ninguna manera limita la plena deidad de Cristo y la igualdad con el Padre. Pero en la maravilla y en el misterio de la encarnación, el Hijo dejó a un lado el uso independiente de sus atributos divinos. Ahora dice que el Espíritu descendió sobre él en forma corporal, como paloma, y esto no quiere decir, como algunos suponen, que el Espíritu apareció en la forma física de una paloma. La frase no describe una manifestación visible de la presencia del Espíritu en forma de ave, sino más bien tal manifestación visible a manera de movimiento mientras descendía sobre Jesús. Lo visible no fue una paloma, sino que más bien se le vio y se comparó a una paloma. La forma del descenso del Espíritu fue como la manera en que una paloma flota con gracia en el aire. Fue una realidad visible, que era la presencia misma del Espíritu, indicando su aprobación, indicando su participación y la participación del Padre en el ministerio del Hijo. Recuerden que este es un pasaje trinitario. Nos está recordando que las tres personas de la Trinidad estuvieron muy activas y han estado muy activas en la obra de la salvación. Ahora vemos el testimonio del Padre. Por favor, vayan pensando qué clase de locura el modalismo o el sabelianismo. O sea que aquí el mismo Jesús hablaba consigo mismo. Esto ocurre muchas veces en la Biblia, donde Él habla con el Padre y habla del Padre, pero el gran problema de estas personas es que dicen que todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Vamos a ver el testimonio del Padre, el verso 22. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una confirmación de quién era Jesús. El Hijo amado de Dios. Jesús es quien dice la Biblia que es, y no lo que la gente se imagina acerca de Él. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Ahora entendamos esto, no porque sea hijo tuvo un inicio. Bueno, tuvo un inicio en cuanto a su naturaleza humana, pero no en cuanto a su naturaleza divina. Es preexistente, es eterno como Dios mismo. Aquí el Padre declara con una voz audible: este es mi Hijo amado. O sea, la expresión complacencia expresa la aprobación del Padre. Si Jesús hubiera tenido pecado, no habría tenido la aprobación de Dios. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ahora Lucas registra esto. Los demás evangelistas también registran esto. Ellos fueron testigos oculares de este milagro.
Ahora, hacer que el Espíritu descendiera sobre Jesús y que el Padre expresara amor y aprobación por él, fue la manera más propicia de iniciar su ministerio, porque aquí quedaría claramente definida su persona, quién realmente él era. Por eso hablamos de confirmación pública. El Padre y el Espíritu, ambos confirmaron quién era el Hijo. Sin embargo, es realmente triste que aún así, personas que estaban allí le rechazaron. A pesar de un testimonio tan evidente y poderoso, y de todas las poderosas palabras y obras que siguieron a la vida de Jesús, la mayor parte de las personas que estaban ese día, junto con la mayoría del pueblo judío, al final rechazarían a Jesús y exigirían que fuera crucificado. El problema del hombre es un problema espiritual. La Biblia lo define como que está ciego, es endurecido. Y por eso ninguna cantidad de evidencia, de milagros, de manifestaciones sobrenaturales convencerán a un hombre de sus pecados. La salvación es un milagro. El único que puede iluminar es el Espíritu Santo. El único que puede dar ojos para ver y un corazón de carne es Dios. Así que no se engañe porque hay personas que le digan, bueno, si yo pudiera ver a Dios o si un ángel me visitara esta noche. No. De hecho, han ocurrido a lo largo de la historia milagros y la gente siempre intenta encontrarle explicaciones donde Dios no aparezca. Jesús estuvo en esta tierra y nadie ha hecho los milagros que Él hizo. Y aún así le rechazaron y le crucificaron. Pero la vida sin pecado y la muerte expiatoria del Hijo fue en las que trajeron salvación. Dice la Biblia, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La salvación es por creer. La salvación es por recibir. ¿Qué? A Cristo, que es proclamado en el Evangelio. Así que, mi amado hermano, si usted lleva tiempo lidiando con alguien rebelde y obstinado, no deje de orar, pero tampoco deje de predicarle. Es Dios el único que puede iluminar una mente, transformar una vida. Y nosotros no sabemos cuándo la persona va a ser tocada, cuándo la persona va a creer. Por eso hay que orar y hablarle a la gente del Evangelio. Creer que porque una iglesia se vuelva un centro de payasadas y excentricismo, expresando cosas que consideran milagros, la gente va a creer. No, la gente no se salva con eso. Las personas se salvan oyendo el Evangelio y recibiendo al Salvador. El mayor milagro de todos es la salvación misma. Recuerde eso cuando mañana esté preocupado por esa persona a la que usted le ha hablado tantas veces y que sigue mirando en otra dirección. Yo a veces digo, hay personas que si tuvieran la oportunidad de oír el verdadero Evangelio, tal vez fueran diferentes. Hay un personaje de la televisión que como periodista me desagrada por sus ideas liberales, izquierdistas, más bien que un periodista o un locutor, creo que es un activista. Pero hay algo que me ha llamado la atención y hoy se lo decía a Miladis sobre este personaje que trabaja para Univisión. Voy a mencionar el nombre, Jorge Ramos. Me ha llamado la atención lo que lo he visto decir varias veces. Por ejemplo, creo que lo he visto en varias entrevistas y él ha dicho estas palabras: yo tengo miedo a morirme.
Y la persona le pregunta, bueno, ¿y por qué tú tienes miedo a morirte? ¿Tú no crees que haya nada? Dice, el problema mío no es que yo soy ateo, no. Yo soy agnóstico. O sea, dudo de que haya Dios. No puedo afirmar que no lo hay, pero dudo que lo haya y quisiera que después de muerto hubiera algo. Y después decía, últimamente he estado leyendo varios libros de astronomía y de verdad que no me motiva a creer lo que todos esos libros dicen, de que al final nos vamos a convertir en polvo estelar. Creo que es más agradable creer que hay vida después de la muerte, que hay algo. Y yo mientras lo escuchaba, yo le decía a ella, para mí este hombre está, a punto de caer si alguien llegara a él con el verdadero evangelio. Entonces, ahora la persona le decía, ¿y tú por qué piensas de esa manera? Y este era el punto que quería contarle. Dice, bueno, yo me crié con unos sacerdotes benedictinos en México. Y lo que sucedía era que eran muy duros con nosotros. Nos castigaban muchísimo. Y luego tenía por la noche que ir a ese hombre y pedirle perdón por mis pecados a ese hombre. Y así fui perdiendo la poca fe que tenía. Y por eso le decía, fue alguien que estuvo bajo la influencia de una religión vacía, como mucha gente, y lo que recibió fue una caricatura de lo que es Dios. ¿Cómo reaccionaría ante el verdadero evangelio? No lo sé. Pero así hay mucha gente. Créanme, hay mucha gente. Es muy difícil encontrarse a una persona que esté viviendo de este lado sin Dios y sin la paz que produce conocerle, que verdaderamente no esté preocupado por la muerte. Porque yo pienso que aún el más rebelde y ateo que pueda existir, habrá momentos en que se preguntará, ¿habrá algo? Y si hay, ¿a dónde iré? Hermano, no hay sustituto para el poder poner la cabeza en la almohada por las noches, tranquilamente, con la profunda paz que da el evangelio de saber que mis pecados han sido perdonados y que sé a dónde voy. Y que si en un momento mi corazón se detiene, voy directamente al cielo. ¿De verdad usted cree eso como yo? Entonces uno dice, bueno, no hay mejor manera de vivir. De verdad, qué profunda paz en medio de un mundo que carece de paz. Por eso es que usted y yo podemos enfrentar los momentos más tenebrosos de este lado, que sabemos que todavía no se ha dicho la última palabra y que aún con la muerte misma, simplemente lo que sucede es que las cosas se ponen mejor. Porque hasta el momento mismo de la muerte, dice un salmo que Él me guiará aún más allá de la muerte. ¿Y saben por quién recibimos eso? Por Jesucristo. Por eso la pregunta que usted, más importante que usted puede hacerse, y toda persona, ¿conozco yo a Jesucristo? ¿Es Jesucristo mi Señor y Salvador? Si yo muriera esta noche, si mi corazón se detuviera en este mismo instante, ¿estoy seguro a dónde voy y con quién voy? Si no, el tiempo es ahora. La oportunidad de salvación es ahora. Que el Señor nos bendiga.